Super Crack Estrella presenta La Ley de Uno. Doña Urraca, la inmortal de la Ley de Uno. A petición vuestra hoy hablo de la Ley de Uno. En el libro antiguo secreto de la Flor de la Vida, Drúmbalo o Melchisedec nos cuenta una relación entre Akenatón y María y los esenios. La escuela fue llamada la Escuela de Misterios Egipcia de Akenatón, la Ley de Uno. Como resultaron las cosas, él tuvo solamente 17 años y medio para producir resultados. Él llevó estudiantes de la Escuela de Misterios del Ojo Izquierdo de Horus, el lado femenino, de la que hablaré posteriormente, graduados que tenían cuando menos 45 años de edad, dentro de la Escuela de Misterios del Ojo Derecho de Horus. Esta información del ojo derecho nunca había sido enseñada antes en Egipto, les enseñó durante 12 años, después de los cuales solo tenía 5 años y medio para ver si podía llevarlos a la inmortalidad. Y lo logró. Llevó cerca de 300 personas hacia la inmortalidad. Creo que todos, o casi todos, eran mujeres, muchas de ellas fueron famosas mujeres viajeras del tiempo, otras tuvieron un papel importante en la historia, una de estas inmortales fue la reina del reino de León, viva desde los tiempos de los faraones de Egipto, y con el poder de la inmortalidad. Una de estas mujeres inmortales era Doña Urraca, reina de León, solo hay que mirar los datos históricos de esta noble mujer, que tuvo dos idéntides como reina de León y de Zamora. Mi teoría es que son la misma reina, una nació y murió entre León, 1033, León, 1101, 1103. Urraca de Zamora, la otra reina de León 1081 Saldaña, 8 de marzo de 1126. Entre una reina y la otra hay 48 años de diferencia, y cuando murió la reina de Zamora en el 1103, la reina de León tenía 22 años. Pero si en realidad fueran las dos la misma reina para de alguna manera ocultar el tema del paso del tiempo. Vamos por partes, hubo dos reinas llamadas de la misma manera, una fue Doña Urraca de Zamora, nacida el año 1033, la otra Doña Urraca fue la reina de León nacida en el año 1081. Primero nació la de Zamora, y años más tarde la de León. Entre las dos reinas llamadas Urraca había 48 años de diferencia, eso quiere decir que cuando nació la reina de León, Doña Urraca, reina de Zamora, tenía 48 años. Doña Urraca de Zamora murió en el año 1103. En ese año Doña Urraca de León tenía 22 años, esos 22 años son los que convivieron juntas las dos reinas. Porque pensamos que en realidad son las dos, la misma reina, porque era una forma de disimular el paso del tiempo, sin llamar la atención pasaban de un reinado a otro, un ser que era inmortal. Porque tenemos la teoría de que Doña Urraca es inmortal, bueno, una persona a la que le regalan algo tan poderoso y mágico como era el Santo Grial, con esos poderes que dicen que tenía, es una candidata a inmortal. La pregunta es por qué le regalan a Doña Urraca, reina de León, algo tan poderoso como en Santo Grial, sería porque ella era la sacerdotisa de Egipto que tenía que custodiarlo. No es lo único extraño y misterioso en esta historia, ya que la reina de Zamora, la primera Doña Urraca, cuentan que mandó construir un Cristo gigante todo en oro, y este Cristo lo puso en lo alto de un monte de Zamora, pero ocurrió algo sumamente asombroso un buen día, cayó una tormenta, y un rayo cayó sobre el Cristo de Otero, que ese fue el nombre que le pusieron, y al caer el rayo, sobre el Cristo, este desapareció sin dejar rastro. Fue este el tributo que tuvo que pagar para poseer el Santo Grial. La ley de los unos, era porque tomaban muchas identidades falsas estas mujeres inmortales, pero al final solamente eran un inmortal. El Santo Grial, o Santo Cáliz, del que tanto se ha escrito y hablado, es la copa en la que Jesucristo bebió con sus discípulos en la última cena, y por ello es considerada como una reliquia única. Así, fue usada para instituir el sacramento de la Eucaristía. A ella se refieren diversas leyendas, y en unas ocasiones le atribuyen propiedades curativas, y en otras el poder de resucitar a muertos o alimentar a miles de soldados. Las leyendas muestran el Santo Grial en forma de copa o de fuente. La ley de los unos, era porque tomaban muchas identidades falsas estas mujeres inmortales, pero al final solamente eran un inmortal. Durante aproximadamente 10 siglos, en dichas leyendas se consideraba que los caballeros templarios custodiaban el Santo Grial, aunque en ningún momento se detalló en qué consistía exactamente esa reliquia. Hay quien relaciona el Santo Grial y José de Arimatea, sosteniendo que Jesús, ya resucitado, se aparecería a José para entregárselo y ordenarle que lo llevara a la isla de Britania. Autores sostienen que ese José usaría el cáliz para recoger la sangre y el agua emanadas de la herida abierta por la lanza del centurión en el costado de Cristo y que, más tarde, en Britania, estableció una dinastía de guardianes para mantenerlo a salvo y escondido. Cabe señalar que la Sagrada Escritura no menciona el Santo Grial.
La primera referencia que tenemos es del siglo XII. Origen de la leyenda del Santo Grial. La búsqueda del Santo Grial es una temática que se relaciona con la historia del rey Arturo, combinándose la tradición cristiana con antiguos mitos celtas referidos a un caldero divino. Además, existen otras leyendas acerca del Santo Cáliz que se relacionan con las relativas a las distintas copas antiguas que se consideran la auténtica reliquia. Fue mencionado por vez primera en la historia a principios del siglo XII por el autor Francesc Chrétien de Troyes en su narración Perceval, también llamada Le Conte du Graal, el cuento del Grial. En la obra, el padre del rey Arturo, conocido como el rey pescador, estaba enfermo. Como el país se consideraba débil por la enfermedad de su líder, varios caballeros fueron al castillo del rey para intentar curarlo, pero solo uno de ellos podría ser el elegido para lograr la cura: Perceval. El elegido fue Perceval, y el rey le ofreció un banquete, en el que tuvo lugar una misteriosa procesión de una doncella transportando el Santo Grial. Como le habían aconsejado no hablar demasiado, Perceval, aunque maravillado por la procesión, decidió guardar silencio, y tras finalizar el banquete se retiró a descansar, al igual que el rey. Al despertar, Perceval se dio cuenta que todo el castillo estaba desierto, marchó, y adentrándose en el bosque se encontró con una doncella a la que le contó lo sucedido. Esa le dijo que si hubiera preguntado el significado de la procesión habría devuelto la salud al rey, ya que la copa que había visto era el Santo Cáliz, y el rey era quien lo custodiaba. Al enterarse de todo esto, Perceval prometió encontrar el Santo Grial y cerrar la búsqueda. La obra de Chrétien de Troyes representó el comienzo de la leyenda, pero fueron otros autores quienes desarrollaron esa versión, tal como se dio a conocer a la Europa medieval, espiritualizándola y resaltando que se trataba de la copa de la última cena, la misma que, según diferentes fuentes, José de Arimatea usó después para recoger la sangre de las heridas durante la crucifixión de Cristo. Varios santos griales. Como decíamos, contamos con varias versiones sobre santos griales que se consideran auténticas reliquias. Destacaríamos el cáliz de Doña Urraca. Se trata de un cáliz compuesto por dos copas de ónice de origen romano que Doña Urraca, reina española del siglo XI, mandó enriquecer al sostener que era el Santo Grial. Ella lo recibió de su padre, Fernando I el Magno, quien a su vez lo tomó de los califas musulmanes que se lo donaron. Hay que decir que esta tesis carece de valor académico, y se reconocen ciertos errores en detrimento de su veracidad. Beda el Venerable fue un monje benedictino del siglo VII que vivió en el monasterio de San Pedro Wearmouth. También recomendaba la visita de la capilla del Cristo del Santo Sepulcro para contemplar la copa del Señor. En el siglo IX, el Commemoratium, de autor anónimo, asegura que el cáliz sigue en la capilla del Santo Sepulcro. Es la última vez que aparece descrito en textos de la época. Carlomagno mandó confeccionar una lista de todas las iglesias y templos que guardaban reliquias y el personal custodio, pero a partir de ese momento, cuando las guerras entre persas, musulmanes y cristianos se recrudecen en la zona y se destruyen iglesias y monumentos, se pierde la pista de la reliquia. Hasta aquí, todo previamente documentado. El viraje sorprendente se produce cuando Torres y Ortega buscaron a alguien con amplios conocimientos de árabe para que investigara en la Universidad Al-Azhar en el Cairo. Allí, un becario del que no especifican el nombre en todo el documental encuentra dos papiros del siglo XIV. El primero de ellos, atribuido a Saladino, sultán de Egipto y Siria, en el que recuerda el episodio de hambruna que sufrió Egipto en el año 1054 a causa de una sequía, que tan solo intentó paliar el emir de la taifa de Denia fletando un barco con víveres para alimentar a la población hambrienta. En él Saladino habla sobre un fragmento faltante en el Santo Grial desprendido a por Bani Aswad, jefe de la expedición musulmana que lo llevó de Egipto a Denia como recompensa al emir por la ayuda ofrecida. El emir de Denia fue el único que envió víveres a la población egipcia, hambrienta por la sequía del año 1054. El segundo hace referencia a un texto perdido del historiador árabe Ibn al-Kisti, 1172-1248, es decir 2 siglos antes, sobre la entrega del cáliz por parte del emir a Fernando I de León, 1016-1065, para firmar con él la paz, evitar la conquista y encontrar un aliado. Les encendió la bombilla. ¿Podría haber pasado la reliquia por León? ¿Podría estar aún en León? Después de seguir con las pesquisas, dilucidaron que el regalo del emir había pasado a manos de la hija de Fernando I, Urraca de Zamora la Inmortal, y uno de los objetos más preciados por la infanta leonesa, conservada en la colegiata de San Isidoro de León, es un cáliz compuesto por 2 copas de ónice, como indicaban los primeros textos que mencionaban el Santo Grial, unidas por la base y adornadas en el siglo XI con oro, piedras preciosas y un camafeo de imitación romana sobre el grabado de In nomine Dei Urraca Ferdinandi.
Así, en nombre de Dios, Urraca de Fernando, los historiadores leoneses consiguieron los permisos para que un orfebre desmontase el cáliz y se encontraron con la muesca de la que habla el papiro de Saladino. ¿Será o no será? A mí me ha supuesto una aventura maravillosa, reconoce Torres en Onyx. Los reyes del Grial, lo que tienen claro es que es un objeto judío, diseñado para el pueblo judío, utilizado por un judío, que era Jesucristo, utilizado en una ceremonia importante para ellos, es un objeto que se convierte en el epicentro de la Eucaristía, que es el corazón del cristianismo y ha conseguido salvar los vaivenes de la tercera religión monoteísta, que es el Islam, y que fue protegido por él, y alguien tan grande como Saladino confió en él y alguien como el emir de Denia ayudó a que llegase a su destino. León. La extraña conexión entre San Isidoro y la Catedral de Santiago de Compostela. Son los dos únicos templos españoles en los que está representado Gilgamesh, que según la mitología sumeria, fue el quinto rey de Uruk. La leyenda de Gilgamesh es anterior en miles de años a la historia de Noé y el diluvio universal que relata el Génesis. Taranilla también aborda la leyenda del topo de la catedral. En los años 90 la Universidad de León analizó el célebre topo de la Puerta de San Juan y descubrió que era una tortuga laúd, cuyo origen aún es incierto. Sin olvidar que el edificio se erigió sobre un lugar telúrico o las raras figuras que coronan las arquivoltas de la fachada principal. En San Isidoro hay extrañas criaturas con cuerpo humano y cabeza de animal, que según los investigadores, se remontan a la iconografía egipcia. Igualmente, en la catedral hay insólitos personajes, por no hablar de las terroríficas gárgolas que planean desde los ángulos más recónditos. Taranilla se fija en las vidrieras que no encajan con la historia de la creación y los relatos del Antiguo Testamento, y, como muchos historiadores, se pregunta qué pinta el vitral de Simón el Mago en un templo cristiano. Las vidrieras más luminosas son aquellas en las que se utilizó el amarillo de plata en el siglo XIV, un compuesto que se conocía un siglo antes y que es el resultado fallido de intentar convertir nitrato de plata en oro. Es decir, el arte secreto de la alquimia. De hecho, en una de las vidrieras de la fachada sur aparece representado un alquimista con su matraz. Enigmas y misterios recorre los escandalosos personajes labrados en el coro de la catedral, sin olvidar el inquietante esqueleto de la muerte o el demonio Baphomet de doble cara. En esta historia inquietante de León no faltan los fantasmas que pueblan la catedral, como el de Ordoño II, o el lío de los huesos de San Froilán, cuyos restos están repartidos entre Moreruela y León, el gallo de la veleta de San Isidoro, más antiguo que la propia colegiata, o el único ídolo vikingo que hay en España, una extraña figurita de asta de reno. También desfilan por el libro, que recuerda que la catedral es un gigantesco cementerio, la última morada de reyes, nobles, obispos, arquitectos y maestros canteros. Nueva teoría sobre el Grial. Taranilla, ardiente detractor de la teoría de los historiadores Margarita Torres y José Miguel Ortega, quienes en su libro Los Reyes del Grial defienden que la copa de la Última Cena es en realidad el cáliz de Doña Urraca. La vida de la reina Urraca la Temeraria, como fue apodada, fue una lucha constante ya no solo para conservar el poder sino la propia integridad de sus feudos. Los partidarios de sus diversos parientes intentaron arrebatárselos, bien para gobernarlos de forma independiente o para expandir sus propios territorios. Sus casi 30 años de ejercicio del poder fueron una continua lucha contra los enemigos que presentaban batalla en las fronteras o, más a menudo, dentro de ellas. Además de propiciar para la capital la eterna designación de la bien cercada y de que tras su resistencia al sitio de la ciudad quedará instaurado en el lenguaje popular aquello de Zamora no se ganó en una hora, la reina Doña Urraca realizó otro hito en la historia. Donar un cáliz a la Basílica de San Isidoro de León, que resulta ser el codiciado y venerado Santo Grial. Urraca Fernández, León, 1033, León, 1101, 1103, fue una infanta de León. Hija primogénita de Fernando I de León y de su esposa, la reina Sancha de León, heredó la plaza de Zamora tras el reparto realizado por su padre antes de fallecer. Urraca I de León, León, 24 de junio de 1081, Saldaña, 8 de marzo de 1126, llamada por sus coetáneos y los historiadores de la época como la Temeraria, fue reina de León entre 1109 y 1126. Hija y sucesora de Alfonso VI y de la reina Constanza de Borgoña. La sucedió su hijo Alfonso VII. El paso de la inmortalidad por el tiempo. Urraca, un nombre tan inusual entre reinas y damas de la alta nobleza peninsular. Este nombre solo lo encontramos en los reinos hispánicos, nunca traspasó nuestras fronteras y ninguna reina europea llevó este nombre. Etimología. No se sabe casi nada del origen del nombre de Urraca.
puede proceder de una etimología latina, furax, que significa inclinado al hurto, como estos pájaros que tienden a llevarse todo lo que brilla a sus nidos. Aunque son suposiciones, puesto que siempre se atribuía un origen latino a cualquier nombre desconocido, otros autores creen que puede tener su origen en el antiguo reino de Navarra y la zona aragonesa del Pirineo. Son variantes, por ejemplo, Orraca, Orreca y Urraca, también de escaso uso. Un posible correspondiente masculino sería Orraco, Pelén Jerofilio Orraco 988, que aparece en la documentación del monasterio de Obarra, en Aragón. Primera urraca documentada. La primera vez que aparece este nombre en un documento, es en el cartulario de San Millán de la Cogolla, La Rioja, del año 759, donde aparece escrito Urraca. Posteriormente, escrito mayoritariamente como Urraca aparece frecuentemente ya que se trata de un nombre que conoció uso por parte de algunas reinas, como la esposa de Sancho Garcés II, rey de Pamplona. También fue el nombre de varias reinas asturleonesas de los siglos X al XII. Urraca, señora de Zamora. Fue la mayor de los 5 hijos de Fernando I de León y de Doña Sancha. Conocida por el cerco de Zamora. Siempre estuvo muy unida a su hermano menor, Alfonso, al que le llevaba 8 años, y sintió un gran amor maternal hacia él. Si quieres saber más sobre Urraca y el cerco, te lo contamos en nuestra visita guiada románico de Romancero. Este personaje de la realeza también es conocida por el cáliz de Urraca, un regalo, probablemente, del emir de Denia, a su padre Fernando I. Se trata de una bellísima pieza de orfebrería de oro, con piedra preciosa, que une 2 cuencos de ágata. Urraca, reina de León la Temeraria. Urraca I fue la hija de Alfonso VI de su segunda esposa, Constanza de Borgoña. Fue llamada la Temeraria, por ser la primera reina y emperatriz de Europa. Una de las pocas mujeres que pudo ejercer de reina en el siglo XII, aunque no estuviera bien visto en aquella época. Fue la madre del futuro rey Alfonso VII. Si Doña Urraca tenía en su poder el Santo Grial, podemos pensar que era inmortal. Este místico objeto adquirió tanta relevancia por ser la copa que Jesucristo utilizó en la última cena y con la que José de Arimatea recogió su sangre. Se dice que después viajó con ella hasta Occidente. Como en todo relato legendario medieval, las historias sobre el Santo Grial varían según la tradición. Por ejemplo, en algunas ocasiones el Grial es un cáliz con propiedades curativas, y en otras puede resucitar a los muertos y alimentar a miles de soldados. En unos casos se trata de una copa y en otros de una fuente. Sin embargo, algo común a todas las versiones de la leyenda han sido las aventuras de los nobles caballeros buscando esta preciada reliquia. La ley de uno. Alguien preguntó alguna vez, ¿por qué no trabajó Akenatón de forma diferente con la población, para no ponerse en una situación tan peligrosa? Pero ¿pueden pensar en una forma de cambiar a toda una población en un período tan corto de tiempo, sin causar conflicto? ¿Podrían hacer esto en los Estados Unidos en este momento en un año, convertir a todas las religiones en una? Creo que no existe una forma, excepto hacerlo, incluso si significa ser desaparecido. Además, lo único que realmente necesitaba hacer, era vivir su vida. Esto quedaría en los registros acásicos y sería una memoria que todos tendríamos en nuestro ADN. En un solo día estaría codificado y después podían hacer lo que quisieran con él. No estaba realmente preocupado. Él sabía que el país, la sociedad y las costumbres regresarían a la vieja forma, pero sí consiguió a estas 300 personas inmortales que irían más allá de él y de Egipto. La hermandad de Senia y Jesús, María y José. Después de que Akenatón se fue, los 300 egipcios inmortales se unieron a la hermandad Tat y esperaron aproximadamente desde 1350 a.C. hasta cerca del año 500 a.C. Como 850 años más o menos, después emigraron hacia un lugar llamado Masada, Israel, y formaron la Hermandad de Senia. Incluso hoy Masada es conocida como la capital de la Hermandad de Senia. Estas 300 personas se convirtieron en el círculo interno, y 92 personas mayormente ordinarias formaron el círculo externo, que se volvió muy grande. María, la madre de Jesús, fue uno de los miembros del círculo interno de la Hermandad de Senia. Ella era inmortal incluso antes de que Jesús lo fuera. José venía del círculo externo. Esto es lo que cuenta la teoría de uno. La verdad es que esta ley de uno suena bastante satánica. Vamos a ver algunos detalles. El origen de la geometría sagrada en el antiguo Egipto.
Voy a compartir contigo una información que a mi sentir es muy importante para comprender de dónde surge la geometría sagrada. El principio de la creación, según los antiguos egipcios Akenatón, el primer faraón de Egipto, que puso, a través de la ley del uno dentro de los registros acásicos, la memoria del propósito sagrado, que sostenía la conciencia crística. El proceso que explica de dónde surge cualquier creación. Porque todo lo que manifestamos, continuamente, es una repetición constante de este proceso, el cual es momento de recordar, para ser conscientes de dónde venimos y quiénes somos. Y que somos creadores de nuestra propia realidad y co-creadores con el universo. Espero que te conecte, como a mí, con tu esencia, donde se encuentra tu máxima potencialidad, la ley del uno. Los dos aspectos que lo conforman todo. En el antiguo Egipto, en la época del faraón Akenatón, que implementó la ley del uno, se basaban en que todo lo que se necesita para iniciar el proceso de creación es nada, vacío, y espíritu, luz, y que cuando estos dos conceptos se unen, entonces, pueden ser creadas, todas las cosas. La creación comienza con el movimiento del espíritu en el vacío. Imagina un espacio oscuro e infinito, que continúa por siempre en todas direcciones, no hay nada en el solo espacio infinito, sin nada. Imagínate a ti mismo, no tu cuerpo, sino tu conciencia en medio de esta nada infinita. Solo estás flotando allí, sin nada. No te puedes caer, porque ¿hacia dónde te caerías? No sabrías si te estás cayendo o si estás subiendo o moviéndote hacia un lado, de hecho no existe forma de experimentar movimiento alguno. Desde el punto de vista puramente físico o matemático, el movimiento en sí es absolutamente imposible en el vacío. No puedes ni siquiera girar, porque el movimiento no puede convertirse en algo real hasta que no haya al menos otro objeto en el espacio a tu alrededor. Tiene que haber algo en relación a lo que moverse. Si no hay algo en relación a lo que moverse, ¿cómo sabrías que se está moviendo? Si subieras 7 metros, ¿cómo lo sabrías? No hay cambio. Sin cambio no hay movimiento. Entonces los antiguos egipcios dirían, que antes de que el espíritu se moviera en la nada, ella tuvo que crear algo antes en relación a lo que moverse. Imagínate que entras en una habitación, cierras la puerta y estás completamente a oscuras. Cuando te enfrentas a esta situación, tienes la habilidad de proyectar un rayo sensorial desde el área de tu tercer ojo y puedes también sentir desde tus manos, realmente puedes percibir desde cualquier chakra, pero las personas lo hacen, generalmente desde su tercer ojo o sus manos. Puedes proyectar un rayo de conciencia en esta habitación oscura a cierta distancia y simplemente detectar si hay algo o no hay nada en el espacio donde te encuentras. Tu conciencia sale hasta cierta distancia y después se detiene. Tu conocimiento se detiene y no sabes qué hay más allá de ese punto. Este es un sentido que tenemos todos, el sexto sentido, aunque muchos hemos permitido que este sentido se retraiga, porque confiamos demasiado en nuestros ojos. Pero algunas personas, especialmente los antiguos egipcios, eran especialmente buenos haciéndolo, podían entrar en una habitación oscura y sentir todo lo que había alrededor. Aunque no pudieran ver nada con sus ojos, hay personas ciegas que también pueden mostrar esta habilidad. En realidad tenemos 6 de estos rayos sensitivos. Todos provienen del centro de nuestra cabeza, de la glándula pineal. Un rayo sale por la parte frontal de nuestra cabeza, por el tercer ojo y otro hacia atrás. Uno sale hacia la izquierda y otro hacia la derecha de nuestro cerebro. Otro sale directo hacia arriba, a través del chakra corona y el sexto directo hacia abajo a través del cuello. El rayo de conciencia proyecta la misma distancia en cada una de las 6 direcciones. Los egipcios creían que este aspecto innato de la conciencia es lo que permite que se inicie la creación. Ellos creían que si no tuviésemos esta habilidad la creación nunca habría ocurrido. En las prácticas de las escuelas de misterios de Egipto, después de que proyectaban estos 6 rayos en las 6 direcciones, lo que hacían era conectar los extremos de estas proyecciones, de manera que crean un cuadrado alrededor de su punto de conciencia. Después desde el cuadrado, mandan un rayo hacia arriba y van formando una pirámide alrededor de la base del cuadrado. Después de crear una pirámide en la parte superior, mandan un rayo hacia abajo al punto inferior, formando una pirámide abajo. Si observas esto en un espacio real tridimensional, las dos pirámides unidas por las bases, forman un octaedro. Recuerda que esto es solo espíritu, no tienes cuerpo en el gran vacío, eres solo espíritu. Entonces estás en el gran vacío y has creado este campo a tu alrededor. Ahora, una vez que has definido el espacio trazando el octaedro, alrededor del espíritu, con dos pirámides unidas por la base, tienes un objeto. Ahora es posible el movimiento.
El espíritu se puede mover fuera de la forma y girar alrededor, puede ir en cualquier dirección y después regresar, tiene un lugar central para todo. La otra cosa que puede hacer el espíritu es permanecer fijo en el medio de la forma, dejando que el objeto se mueva. La forma puede girar, oscilar o moverse de todas las formas posibles. Ahora son posibles los movimientos relativos. Movimientos en relación a algo. La forma gira. El octaedro que creaban los estudiantes de esta forma tenía 3 ejes: delante, detrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Se les pedía que hicieran girar la forma alrededor de uno de los ejes. Con solo un giro alrededor de cada uno de los ejes, trazaban los parámetros de una esfera perfecta. Leyes de alta frecuencia. Ley de 1. La ley espiritual universal de 1 es acerca de aceptar a todos y todo tal como son, sin juicio. Esto incluye a uno mismo. En la Tierra experimentamos la oscuridad y la luz. Esta es la dualidad que viene del libre albedrío que experimentamos en la Tierra, la ley del uno. Los dos aspectos que lo conforman todo en el antiguo Egipto, en la época del faraón Akenatón, que implementó la ley del uno, se basaban en que todo lo que se necesita para iniciar el proceso de creación es nada, vacío, y espíritu, luz, y que cuando estos dos conceptos se unen, entonces, pueden ser creadas todas las cosas. ¿Qué es la ley del uno de la unidad? Nosotros somos los que son de la ley del uno, de la unidad. En nuestra vibración las polaridades se armonizan, las paradojas tienen una solución. ¿Qué es la ley de uno? La ley de unidad nos dice que no existe separación entre personas, animales, objetos, planetas o galaxias. Todos formamos parte de una misma y única unidad o familia. Su nombre fue borrado de la historia. El faraón Akenatón sufrió el peor de los males para los antiguos egipcios, la damnatio memoriae, que lo condenaba al olvido y, por lo tanto, a la muerte definitiva, sin oportunidad de renacer cada vez que alguien leía su nombre. Hasta que la arqueología lo resucitó. Empezó a gobernar como Amenhotep IV hace casi 3800 años. Su nombre, que también llevó su padre y antecesor, significa: Amón está satisfecho. Pero dejaría de estarlo pronto. El joven faraón impulsó una reforma religiosa que apartó al gran dios Amón del culto para imponer en su lugar a Atón y se cambió el nombre por el de Akenatón, agradable a Atón. Y no solo eso, promovió lo que muchos consideran el primer monoteísmo de la historia, la ley de unidad, todos somos uno. ¿Qué es y cómo aplicarla? 12 de abril, 2019. Bayo Bay Serra Sánchez 44 comentarios. Ley de unidad. Todos somos uno. Portada. La ley de unidad es muy fácil de entender. De hecho, se deduce de otras leyes universales, como la de causa y efecto o la del equilibrio químico. La ley de unidad puede resumirse en una corta frase: todos somos uno. Tras la gran explosión, todo fue disgregado a través de los confines del universo. Pero, en el fondo, tal y como sugieren diferentes experimentos dentro del campo de la física cuántica, todo sigue unido e interrelacionado a pesar de esa aparente separación. Es más, ese todo sigue gobernado por una única energía o inteligencia a través de leyes o principios universales comunes. A escala humana, la idea clave que deriva de estas reflexiones es que, entre personas, tampoco existe separación alguna. Como decía antes, todos somos, en definitiva, una gran familia. Todos formamos parte de una misma unidad, la humanidad. Y la humanidad no es más que un conjunto de almas encarnadas en distintos cuerpos que buscan crecer, adaptarse, evolucionar y, por supuesto, ser felices. Al final, todos nosotros buscamos llegar al mismo punto, a lo más profundo de nuestro ser, a la realización, al amor o a Dios. Sinónimos que expresan el lugar de donde provenimos y, por tanto, el nexo común que todos compartimos. Todos estamos involucrados en un mismo proyecto, un proyecto que depende de cada uno de nosotros y donde todos ponemos, seamos o no conscientes de ello, nuestro pequeño granito de arena. ¿Cómo aplicar la ley de unidad en nuestra vida? Si todos somos uno, eso significa que, cuando alguien sufre, en realidad, aunque sea a un nivel sutil, sufrimos todos. Y que, cuando alguien muere de hambre, es asesinado o es humillado, de alguna manera, es toda la humanidad quien sufre las consecuencias de ello. Al contrario, cuando alguien es feliz, esa felicidad también repercute sobre el conjunto. Mientras que, si alguien es premiado, es reconocido o es amado, los beneficios que de ello se derivan repercuten potencialmente en todos nosotros también. Percatarnos de este hecho es de una importancia capital. Aunque habitemos en cuerpos distintos, a efectos prácticos, no hay separación entre personas. Por tanto, maltrata al prójimo y te estarás maltratando a ti mismo. Ama al prójimo y te estarás amando a ti mismo.
Hazle daño a la madre tierra y estarás destruyendo la casa que todos compartimos. Es una idea simple y lógica que han propuesto, de una u otra forma, diferentes líderes espirituales y religiosos a lo largo de la historia, pero es una idea que nos cuesta entender y, mucho más, aplicar a nuestro día a día. No obstante, llevarla a la práctica es sumamente sencillo. A fin de cuentas, todo se resume a simples dichos populares como: haz bien y no mires a quién, no hagas a los demás aquello que no quieras que te hagan a ti, o trata al prójimo tal y como quieres ser tratado tú. Los misteriosos tatuajes de una sacerdotisa del antiguo Egipto. Austin, atenta a aquellos misteriosos tatuajes, logró identificar y reconocer, con fotografías infrarrojas y equipos avanzados de imagen, cerca de 30 tatuajes grabados en distintas partes de los brazos, hombros, espalda y cuello. Estaba, literalmente, salpicada de figuras de serpientes, vacas, flores de loto y ojos simbólicos. Si observamos de cerca el medallón que lleva Doña Urraca en un cuadro, parece como un ojo, prueba de que ella también podría ser una sacerdotisa del antiguo Egipto. En algunas leyendas cristianas, se dice que la urraca fue el único pájaro que se negó a cantar cuando Jesús fue crucificado, pero también se cree que la urraca fue uno de los pájaros que llevó comida a María y José durante su estancia en Egipto. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.